48 horas para llegar a un pacto o abrir el estrecho de Hormuz antes de desatar el infierno sobre Irán. Es el nuevo ultimátum contra la República Islámica por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la guerra que su país e Israel desataron hace ya 5 semanas contra Irán. ¿Qué respuesta se espera del régimen iraní? Lo vemos en breve. Arrancamos. Un ataque estadounidense-israelí alcanza las inmediaciones de la central nuclear de Bushehr en el suroeste de Irán. El organismo de control nuclear de la ONU afirma que no se ha detectado ningún aumento en los niveles de radiación. Irán dice que se trata del 4º ataque contra esa planta. Mientras tanto, Estados Unidos e Irán buscan contrarreloj a un piloto de un avión derribado sobre territorio iraní. ¿Cómo puede influir en la estrategia de guerra iraní su posible captura? Lo vemos en breve con un especialista en la región. Y en otro frente de la guerra, el ejército israelí está intensificando los ataques contra la milicia chiita Hezbollah en el sur del Líbano. Este sábado destruyó edificios residenciales en las afueras de la capital libanesa, Beirut, alegando que la zona era un bastión de Hezbollah. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. Un proyectil impactó este sábado cerca de la central nuclear de Bushehr en el suroeste de Irán. El ataque que mató a un miembro del personal ha causado daños en la planta, aunque de momento no se registran fugas radiactivas, según informó el Organismo Internacional de Energía Atómica. El funcionamiento de la instalación no se ha visto afectado. Según Teherán, es la 4ª vez que esta central sufre ataques en la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán. El argentino Rafael Grossi, director del citado organismo de la ONU, se ha mostrado profundamente preocupado, fueron sus palabras, por el incidente de este sábado y ha recordado que las centrales nucleares y zonas aledañas nunca deben ser atacadas. Lo decíamos anteriormente, no es la primera vez que Donald Trump lanza un ultimátum a los iraníes en esta guerra y aún es una incógnita las consecuencias que tendrá. Mientras tanto, fuerzas estadounidenses desplegaron un operativo de búsqueda del copiloto estadounidense desaparecido después de que su avión fuera derribado el viernes en el sur de Irán. El piloto fue rescatado poco después de que su casa F-15 quedara destruido en una zona remota. Han aparecido más imágenes relacionadas con el incidente. Este video muestra a la policía iraní disparando con armas ligeras contra helicópteros Black Hawk. Se utilizaron 2 helicópteros en la misión de rescate, al menos uno habría resultado dañado. La televisión iraní también ha difundido imágenes que mostrarían los restos del avión derribado. Irán también está buscando intensamente al tripulante desaparecido y ha ofrecido una recompensa a quien lo entregue. Entender mejor qué está ocurriendo en Medio Oriente y para ello compartimos pantalla ahora con el analista político de la región, Luciano Zácara, y lo vemos desde Doha, Qatar. Luciano, paradójicamente por primera vez en esta guerra, Estados Unidos e Irán tienen el mismo objetivo, encontrar al copiloto desaparecido en territorio iraní. ¿Por qué es tan importante para Irán y cómo podría utilizarlo en su estrategia de guerra en caso de encontrarlo? Bueno, desde el punto de vista de la propaganda es muy importante para los dos. Por una parte, Estados Unidos tiene que recuperar un piloto para acreditar que no han tenido pérdidas o que si han tenido pérdidas han sido mínimas y que no ha sufrido y que han sido capaces de recuperar a los pilotos derribados. Y por otra parte, Irán evidentemente necesita capturarlo y mostrarlo al resto del mundo para una especie de escarmiento ante el resto del mundo por lo que está haciendo Estados Unidos en suelo iraní. Se supone que va a ser tratado como un prisionero de guerra, pero que evidentemente puede utilizar incluso como una moneda de cambio para exigir determinadas condiciones a la hora de un alto el fuego. Esto podría ser una estrategia que le podría al menos garantizar que Estados Unidos renuncie a algunas de las condiciones de los 15 puntos que le ha impuesto o que le quiere imponer Trump. Luciano Zácara, desde Doha, muchas gracias. Y tras haber suspendido temporalmente este sábado el cruce fronterizo de Shahlamsheh con Irán, las autoridades iraquíes han informado que el tránsito ha sido restablecido. El cierre se produjo después de un ataque israelo-estadounidense contra la terminal de pasajeros en el lado iraní que causó la muerte de un viajero iraquí, según fuentes oficiales. Las autoridades fronterizas iraquíes reportaron que al menos 5 de sus ciudadanos también resultaron gravemente heridos y fueron trasladados al hospital, la mayoría en estado crítico. El paso al comercio y a los viajeros entre ambos países se encuentra en peligro actual
por el conflicto en la región. Y lo decíamos en titulares, el ejército israelí intensificó este sábado los ataques contra la milicia chiita Hezbollah en Líbano. Este sábado destruyó edificios residenciales en las afueras de la capital libanesa Beirut, alegando que la zona era un bastión de Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado terrorista por varios países. Por otra parte, atacó el sur del país, causando la muerte de al menos 2 niñas y dejando al menos 40 heridos, según informó el Ministerio de Sanidad libanés. Por su parte, el ejército israelí anunció la muerte de otro soldado en combate, por lo que ya son al menos 11 los soldados israelíes fallecidos desde marzo en territorio libanés. Así amanecía Beirut este sábado. Los residentes denunciaban al menos 7 ataques israelíes en un barrio de la capital libanesa que Israel considera un bastión de la milicia Hezbollah, respaldada por Irán. Israel había llamado repetidas veces a la población a que abandonara la zona. Más devastación al sur, en la ciudad de Tiro. La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, NNA, informaba de una amplia destrucción de viviendas y comercios. Según informes, la ciudad de 100.000 habitantes se ha quedado casi desierta. El ejército israelí afirma haber alcanzado 3.500 objetivos en el Líbano desde que empezó a responder a los ataques de cohetes por parte de Hezbollah. La milicia chiita e Irán han intensificado sus ataques con cohetes y misiles contra Israel. Aquí, un misil es interceptado en las afueras de Jerusalén. En la ciudad de Bnei Barak, en el centro del país, el impacto de un misil iraní dejó un hombre herido. Y justamente en Beirut, la capital del Líbano, se encuentra el periodista Joan Cabasés. Joan, gracias por estar con nosotros. Israel ha reivindicado este sábado una nueva oleada de ataques, justificando que se trataba de objetivos de Hezbollah. ¿Qué atacó específicamente? Hola, ¿qué tal? Sí, vemos cómo el ejército israelí reivindica, como dices, múltiples ataques contra esta milicia libanesa y lo hace muy especialmente en los suburbios beirutíes. De hecho, en esa zona de la metrópoli beirutí, el ejército dice haber atacado centros de mando de la milicia libanesa, pero también de su red de aliados, una red de aliados que recordemos que patrocina, financia y arma el Estado de Irán. De hecho, algunos de estos ataques que Israel ha reivindicado en el día de hoy han ido dirigidos contra lo que Israel presenta como centros de mando o posiciones de la Fuerza Quds. La Fuerza Quds, para quien no lo conozca, es el brazo de las autoridades iraníes que se encarga de la relación con las milicias que arma en toda la región, algo que incluye a Hezbollah. También ha habido en el día de hoy ataques contra posiciones de la Yihad Islámica, una milicia palestina aliada también de Hezbollah. Vemos, sin embargo, como la ofensiva israelí ha dejado también en el día de hoy 54 víctimas mortales. Joan, ¿en qué proporción están afectando estos ataques dirigidos según Israel contra Hezbollah a la población civil? Es una pregunta válida cuando vemos que Israel presenta todos sus ataques como agresiones contra la milicia libanesa Hezbollah, pero vemos sobre el terreno una historia alternativa, y es la de más de 1 millón de personas que han sido desplazadas de manera forzosa, sobre todo desde la parte sur de este país, donde, recordemos, el ejército israelí lucha con Hezbollah para ampliar su ocupación terrestre. Vemos como dentro de este millón de personas desplazadas hay más de 300.000 niños que han tenido que huir de sus casas entre bombardeos, y hay también, según Naciones Unidas, más de 13.000 mujeres que están embarazadas. Se prevé que al menos 1.500 de ellas den a luz durante los próximos 30 días en condiciones muy precarias, mientras se encuentran en refugios públicos donde no tienen espacios privados ni tampoco baños para su uso personal. Joan, lo hablamos antes del programa, estás hace 6 años viviendo e informando desde el Líbano. ¿En qué dimensión se están dando los ataques actualmente desde que vos estás presenciando todo desde el terreno? Lo cierto es que comparar las ofensivas se hace difícil porque cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, la ofensiva de 2024 que Israel lanzó sobre este país en otra guerra anterior contra la milicia libanesa Hezbollah fue muy mortífera. Hay que recordar que durante 2 meses provocó buena parte de las 4.000 víctimas mortales que esa ofensiva causó durante ese año de 2024. Vemos, sin embargo, cómo actualmente la ofensiva israelí se percibe sobre el terreno en Líbano como está
está extendiendo su alcance. Lo hace llegando a territorios que hasta ahora se percibían como seguros y llegando también o ampliando la lista de objetivos civiles. Hay que recordar que Israel acusa a Hezbollah de estar explotando para fines militares las ambulancias, algo que está haciendo que, por ejemplo, los libaneses sean muy cautos a la hora de conducir por las carreteras públicas. Muchas veces aceleran o frenan cuando ven una ambulancia por miedo a que un ataque pueda caer a su alrededor, o muchas veces también directamente los libaneses están evitando las carreteras más transitadas porque a veces Israel bombardea en esas carreteras coches donde percibe que hay milicianos de Hezbollah. Sin duda, una situación que debe generar mucho pánico entre la población. Joan Cabasés, como siempre, muchas gracias por tu completo reporte desde Beirut. A vosotros. Y hablamos ahora de la otra guerra. Rusia y Ucrania volvieron a intercambiar fuego en las últimas 24 horas. Varias regiones de Ucrania fueron objetivo de ataques con drones y misiles. En las ciudades ucranianas de Kramatorsk, Sumy, Nikopol y Korostén, entre otras, misiles y drones rusos dejaron más de una decena de muertos y decenas de heridos. Los equipos de rescate ucranianos tuvieron que atender las varias emergencias en distintas partes del territorio del país. Por su parte, Ucrania atacó la región rusa de Rostov en el sur del país, causando un muerto y 3 heridos, así como la ciudad industrial de Tolyatti, ubicada unos 1000 kilómetros al este de Moscú. 5 personas murieron y más de 20 resultaron heridas por ataques rusos con drones contra este mercado en la ciudad de Nikopol, en el sur de Ucrania. Así lo afirman las autoridades de este país. Un segundo ataque a este mismo objetivo civil causó 2 heridos más. La Fiscalía de la región comunicó haber comenzado los trámites para denunciar este ataque como un crimen de guerra. Mientras en el este, un bombardeo dejó 4 víctimas mortales en la ciudad de Kramatorsk, incluido un joven de 16 años. Alcanzó nuestra casa y las puertas y las ventanas salieron volando. Estuve limpiando los restos de los cristales hasta las 11 de la noche. Sasha volvió a poner la puerta en su sitio. Pese a lo grande y pesada que es, terminó en medio de la calle. Todas las puertas están rotas. Según las fuerzas aéreas ucranianas, Rusia lanzó 286 drones la pasada noche, de los que 260 fueron interceptados. Y en este contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se reunió este sábado en Estambul con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. Ambos mandatarios hablaron sobre los esfuerzos para alcanzar una paz duradera en Ucrania y acordaron estrechar la colaboración en materia de seguridad. Zelensky hizo hincapié en la cooperación. En su cuenta de red social X dijo que sus conversaciones con Erdogan giraron en torno a las relaciones bilaterales, así como a la situación en Europa y Medio Oriente. Turquía prometió impulsar el comercio bilateral con Kiev. Zelensky, por su parte, dijo que se habían discutido pasos prácticos también para implementar proyectos conjuntos de exploración de yacimientos y desarrollo de la infraestructura del gas. Y vamos a un tema de la región. Al menos un muerto y 47 heridos ha dejado este sábado un incidente en el estadio del Club Alianza Lima en la capital peruana. Sucedió en la tribuna sur, pero aún no está claro lo que pasó. Las autoridades contemplan una posible avalancha humana que aplastó a decenas de asistentes. Inicialmente habían reportado decenas de heridos por la caída de un muro o estructura, explicación que fue posteriormente descartada. En el estadio no se estaba jugando un partido en ese momento, sino que era el banderazo, la concentración previa al clásico del fútbol peruano que enfrentaría más tarde a la alianza con el Universitario de Deportes. 3 de los heridos están graves. Y los astronautas de la misión espacial Artemis 2 ya están a más de mitad de camino hacia la Luna. Este sábado los tripulantes, 3 estadounidenses y un canadiense, contaron las cosas extraordinarias que vieron en su trayectoria hacia el satélite natural de la Tierra. El estadounidense Victor Glover explicaba que pudo ver entero el Gran Cañón de la Luna, conocido como la Cuenca Oriental, una formación que no es completamente visible desde la Tierra. La NASA ha publicado además imágenes inéditas tomadas por la nave espacial Orión, en las que se puede ver la Luna y la Tierra. Se espera que los astronautas de la misión Artemis 2 lleguen el lunes a la órbita de la Luna.
Y esto es todo por ahora, pero hay mucho más en nuestras redes sociales y eso gracias a un equipo que trabaja las 24 horas para ustedes. En nombre de mis compañeros me despido hasta una nueva edición de DW Noticias.